Hola chicos, en este video vamos a ver más que nada las fórmulas de potencial eléctrico y diferencia de potencial. En el video anterior que les dejé ver se ve más como que gráficamente explicado qué es cada cosa. Aquí vamos a ver ejercicios y las fórmulas. Si se coloca una carga positiva dentro de un campo eléctrico, esta va a tender a desplazarse desde los puntos donde el potencial eléctrico es mayor hacia donde es menor. Y por el contrario, si se coloca una carga negativa, esta se va a mover de los puntos de menor potencial eléctrico hacia los de mayor potencial eléctrico. Ahora empecemos a ver las fórmulas para poder calcular el potencial eléctrico. La primera fórmula nos dice que el potencial eléctrico en el punto considerado será igual al trabajo que se necesita realizar para transportar la carga sobre la carga transportada. El potencial eléctrico tendrá unidades de joules sobre coulomb, el trabajo en joules y la carga en coulombs. El ejemplo número 1 dice: para transportar una carga de 5 microcoulomb desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, se realiza un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico de la esfera? Bueno, primero anotamos nuestros datos. Nos están dando una carga y un trabajo, por lo que utilizaremos la fórmula de potencial eléctrico igual a trabajo sobre carga. Sustituyendo, nos va a quedar 12 joules sobre coulomb. La fórmula número 2 nos dice que el potencial eléctrico en el punto considerado será igual a la energía potencial en joules sobre la carga transportada en coulombs. Si despejamos esta fórmula para obtener la energía potencial, tenemos que energía potencial será igual a carga en coulombs por potencial eléctrico en joules sobre coulombs. El ejemplo número 2 dice: una carga de 7 microcoulomb se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 63 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? Bueno, primero nuestros datos. Nos da una carga y la energía potencial, por lo que entonces utilizaremos la fórmula de potencial eléctrico igual a energía potencial sobre carga. Sustituyendo en la fórmula nos queda 9 joules sobre coulomb. Si tenemos que para poder calcular la energía potencial existente entre dos cargas separadas a una distancia r, se emplea la expresión energía potencial es igual a K, constante de proporcionalidad, por el valor de las cargas eléctricas entre r, la distancia, podemos obtener a partir de ella la fórmula de potencial eléctrico igual a K por Q entre R. ¿Cómo se obtiene? Bueno, a partir de la fórmula que nos dice que el potencial eléctrico es igual a energía potencial sobre carga. Al sustituir la fórmula de energía potencial en esta, obtenemos esto, y al hacer algunas eliminaciones nos va a quedar esta fórmula. Ejemplo número 3. Supongamos que esta pantalla negra es un espacio vacío y aquí tenemos una carga positiva de 1 nanocoulomb y una carga negativa de 1 nanocoulomb. Si agarramos esta carga positiva y la ponemos en el espacio, nos genera un campo eléctrico, que son estas flechitas. Ahora, supongamos que tenemos una distancia a un punto de 20 centímetros. Entonces nuestros datos serían una carga positiva de 1 nanocoulomb, que es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulomb, y una distancia de 20 centímetros, que es igual a 0.2 metros. Ahora calculemos el potencial eléctrico a partir de esta fórmula. Al sustituir, tendremos que será igual a
45 joules sobre coulomb. Este medidor nos mide exactamente el potencial eléctrico. Entonces, si nos fijamos aquí donde dice 20 centímetros, nos da un aproximado de 45 joules sobre coulomb. El potencial eléctrico de una carga es el mismo en todos los puntos que se encuentren a la misma distancia de su centro. Por ejemplo, supongamos que de aquí hacia acá hay una distancia de 5 centímetros y de aquí para acá también. Bueno, pues en todos estos puntos el potencial eléctrico es el mismo. Si unimos todos estos potenciales eléctricos iguales, surge algo que se llama superficie equipotencial. Existirán superficies equipotenciales tantos puntos de potencial eléctrico existan. Por ejemplo, de aquí para acá supongamos que hay 2.5 centímetros, hay un diferente punto potencial y así sucesivamente. Para poder calcular el potencial eléctrico cuando se tienen varias cargas alrededor de un punto, únicamente se va a sumar los potenciales eléctricos debido a cada carga. Aquí ya no se toma en cuenta la dirección porque el potencial eléctrico es un número escalar. Entonces tendremos que, por ejemplo, el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual al potencial eléctrico 1 más el 2 más el 3. Es decir, potencial eléctrico en A va a ser igual a la constante K por la carga 1 entre la distancia 1 más la constante K por la carga 2 entre distancia 2 más la constante K por la carga 3 entre la distancia 3. ¿A qué me refiero con que ya no se toma en cuenta la dirección? Bueno, como vimos en el de intensidad de campo eléctrico, cuando la dirección de uno iba hacia la izquierda se tomaba negativo y cuando iba a la derecha se tomaba positivo, pero es debido a que la intensidad del campo eléctrico es un vector. En sí se considera que no es tan importante conocer el potencial eléctrico existente en determinado punto de un campo, sino conocer cuál es la diferencia de este entre dos puntos y con ello poder calcular la cantidad de trabajo que se necesita para mover cargas eléctricas de un punto a otro. La diferencia de potencial también se le conoce con el nombre de voltaje y de tensión. Se dice que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualesquiera, A y B, es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde los puntos A al B. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual al trabajo sobre una carga de prueba Q que se desplaza de A a B entre la carga de prueba que se desplaza. Aquí la diferencia de potencial, su unidad es el volts, del trabajo es en joules y de la carga es el coulomb. Otra forma de calcular la diferencia de potencial entre dos puntos es a través de conocer el potencial eléctrico en cada punto y restándolo. Por ejemplo, si el potencial eléctrico de un punto A es 110 volts y en un punto B es de 60 volts, la diferencia de potencial entre A y B es igual a 110 volts menos 60 volts, que es igual a 50 volts. Como el resultado indica 50 volts, que es equivalente a 50 joules sobre coulomb, entenderemos que el campo eléctrico realiza 50 joules de trabajo por cada coulomb de carga positiva para moverla del punto A al B. Recordemos que el trabajo es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo o una carga para poder desplazarla de un punto a otro. Si se quiere determinar cuál es el trabajo realizado por un campo eléctrico al mover una carga Q desde un punto A a uno B, tenemos que despejar el trabajo de esta ecuación, quedándonos que el trabajo va a ser igual a carga por diferencia de potencial.
donde sabemos que el diferencial de potencial es igual a la resta del potencial en A menos el potencial en B. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es la misma independiente de la trayectoria de la carga durante su desplazamiento del punto A al B. O sea que el trabajo realizado para que la carga Q se mueva del punto A al B es independiente de la trayectoria 1, 2, 3 o cualquier otra que pueda seguir la carga durante su desplazamiento. Ejemplo número 4. Una carga de prueba se mueve del punto A al B como se ve en la figura. Calcular, inciso A, la diferencia de potencial de A a B si la distancia del punto A a la carga Q de 4 microcoulomb es de 20 centímetros y la distancia del punto B a la carga Q mayúscula es de 40 centímetros. Para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, primero determinamos el potencial en cada punto. El potencial en A va a ser igual a la constante K por la carga entre la distancia entre la carga Q a A. Sustituyendo nos queda que va a ser igual a 1.8 por 10 a la 5 volts. Ahora el potencial en B va a ser igual a la constante K por la carga Q entre la distancia de B a la carga. Sustituyendo nos va a dar que es igual a 0.9 por 10 a la 5 volts. Por lo tanto, la diferencia de potencial de A a B va a ser igual a la resta de potencial en A menos potencial en B, quedándonos que es 0.9 por 10 a la 5 volts. El inciso B nos pide calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q mayúscula al mover la carga de prueba de 9 nanocoulombs desde el punto A al punto B. El trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q mayúscula para mover del punto A al B a la carga de prueba Q minúscula va a ser igual a al valor de la carga Q minúscula por la diferencia de potencial, quedándonos que el trabajo va a ser igual a 8.1 por 10 a la menos 4 joules. Ejemplo número 5. Dos cargas cuyos valores son Q1 igual a 2 microcoulomb y Q2 igual a menos 2 microcoulomb se encuentran a una distancia de 10 centímetros entre ellas y nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto A y el punto B. Para poder calcular el potencial eléctrico en un punto debido a dos cargas, se calculan por cada una y luego se suman. O sea, el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a la constante K por la carga 1, 2 microcoulomb, entre la distancia 1, entre la carga 1 y A, que es 3 centímetros, igual a 0.03 metros, más la constante K por la carga 2, menos 2 microcoulomb, entre la distancia 2, que va del punto A a la carga 2, igual a 7 centímetros, que convertido en metros es igual a 0.07 metros, nos quedaría que es 342.86 por 10 a la 3. Para el potencial eléctrico en el punto B es prácticamente lo mismo, nada más que se tomarán las distancias hacia el punto B. Entonces nos quedaría que potencial eléctrico en B va a ser igual a la constante K por la carga Q1 igual a 2 microcoulomb entre la distancia 1, que sería 3 centímetros más 7 centímetros más 2 centímetros igual a 12 centímetros, que es igual a 0.12 metros, más la constante K por la carga Q2 igual a menos 2 microcoulomb entre la distancia 2,
que es igual a 2 centímetros, que convertido en metros es igual a 0.02 metros. Nos quedaría que es igual a menos 750 por 10 a la 3 volts. El inciso B nos pide calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ahí únicamente tendríamos que realizar la resta del potencial en A menos el potencial en B. Como sabemos, menos por menos va a ser más y terminaríamos sumándolos, quedándonos un aproximado de 1092.86 por 10 a la 3, que es aproximadamente, recorriendo el punto, 1.093 por 10 a la 6 volts. Como el potencial de A es mayor que el de B, el campo eléctrico realizará un trabajo positivo si una carga positiva se mueve del punto A al B, pero si la carga que se mueve del punto A al B es negativa, el trabajo realizado por el campo eléctrico será negativo. Ahora, en el inciso C nos pide cuál es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 3 microcoulomb del punto A al punto B. Bueno, para poder calcular el trabajo tenemos que multiplicar el valor de la carga por el diferencia de potencial. Sustituimos y nos queda menos 3.28 joules. Como el trabajo que realiza el campo eléctrico es negativo para mover la carga de menos 3 microcoulomb del punto A al B, una fuente de energía externa debe suministrar el trabajo de 3.28 joules.